Yo literal, en vivo. La niña de los fósforos. Qué frío hacía. Nevaba y comenzaba a oscurecer. Era la última noche del año, la noche de San Silvestre. Bajo aquel frío y en aquella oscuridad, pasaba por la calle una pobre niña, descalza y con la cabeza descubierta. Verdad es que al salir de su casa llevaba zapatillas, pero ¿de qué le sirvieron? Eran unas zapatillas que su madre había llevado últimamente, y a la pequeña le venían tan grandes que las perdió al cruzar corriendo la calle para librarse de dos coches que venían a toda velocidad. Una de las zapatillas no hubo medio de encontrarla, y la otra se la había puesto un mozalbete, que dijo que la haría servir de cuna el día que tuviese hijos. Y así la pobrecilla andaba descalza con los desnudos piececitos completamente amoratados por el frío. En un viejo delantal llevaba un puñado de fósforos y un paquete en una mano. En todo el santo día nadie le había comprado nada, ni le había dado un mísero centavo. Volvíase a su casa hambrienta y medio helada, y parecía tan abatida la pobrecilla. Los copos de nieve caían sobre su largo cabello rubio, cuyos hermosos rizos le cubrían el cuello, pero no estaba ella para presumir. En un ángulo que formaban dos casas, una más saliente que la otra, se sentó en el suelo y se acurrucó hecha un ovillo. Encogía los piececitos todo lo posible, pero el frío la iba invadiendo, y por otra parte no se atrevía a volver a casa, pues no había vendido ni un fósforo ni recogido un triste céntimo. Su padre le pegaría, además de que en casa hacía frío también. Solo los cobijaba el tejado y el viento entraba por todas partes, pese a la paja y los trapos con que habían procurado tapar las rendijas. Tenía las manitas casi ateridas del frío. ¡Ay, un fósforo la aliviaría seguramente! Si se atreviese a sacar uno, solo del manojo, frotarlo contra la pared y calentarse los dedos. Y sacó uno. ¡Rich! Cómo chispeó y cómo quemaba. Dio una clara llama, cálida como una lucecita. Cuando la resguardó con la mano, una luz maravillosa. Le pareció a la pequeñuela que estaba sentada junto a una gran estufa de hierro, con pies y campana de latón. El fuego ardía magníficamente en su interior, y calentaba tan bien. La niña alargó los pies para calentárselos a su vez, pero se extinguió la llama. Se esfumó la estufa, y ella se quedó sentada con el resto de la consumida cerilla en la mano. Encendió otra, que al arder y proyectar su luz sobre la pared, volvió a transparente, como si fuese de gas, y la niña pudo ver el interior de una habitación donde estaba la mesa puesta, cubierta con un blanquísimo matel y fina porcelana. Un pato asado humeaba deliciosamente, relleno de ciruelas y manzanas, y lo mejor del caso fue que el pato saltó fuera de la fuente y, anadeando por el suelo con un tenedor y un cuchillo a la espalda, se dirigió hacia la pobre muchachita. Pero en aquel momento se apagó el fósforo, dejando visible tan solo la gruesa y fría pared. Encendió la niña una tercera cerilla, y se encontró sentada debajo de un hermosísimo árbol de Navidad. Era aún más alto y bonito que el que viera la última Nochebuena a través de la puerta de cristales en la casa del río comerciante. Millares de velitas ardían en las llamas verdes, y de estas colgaban pintadas estampas, semejantes a las que adornaban los escaparates. La pequeña levantó los dos bracitos y entonces se apagó el fósforo. Todas las lucecitas se remontaron a lo alto, y ella se dio cuenta de que eran las rutilantes estrellas del cielo. Una de ellas se desprendió y trazó en el firmamento una larga estela de fuego. Alguien se está muriendo, pensó la niña, pues su abuela, la única persona que la había querido, pero que estaba muerta ya, le había dicho. Cuando una estrella cae, un alma se eleva hacia Dios. Frotó una nueva cerilla contra la pared, se iluminó el espacio inmediato y apareció la anciana abuelita radiante, dulce y cariñosa. «Abuelita», exclamó la pequeña, «llévame contigo. Sé que te irás también cuando se apague el fósforo, del mismo modo que se fueron la estufa, el asado y el árbol de Navidad». Se apresuró a encender los fósforos que le quedaban, afanosa de no perder a su abuela, y los fósforos brillaron con luz más clara que la del pleno día. Nunca la abuelita había sido tan alta y tan hermosa. Tomó a la niña en brazos y, envuelta las dos en un gran resplandor, henchidas de gozo, emprendieron el vuelo hacia las alturas, sin que la pequeña sintiera ya frío, hambre ni miedo. Estaban en la mansión de Dios nuestro Señor. Pero en el ángulo de la casa,
La fría madrugada descubrió a la chiquilla, rojas las mejillas y la boca sonriente. Muerta, muerta de frío en la última noche del año viejo. La primera mañana del nuevo año iluminó el pequeño cadáver sentado con sus fósforos, un paquetito que parecía consumido casi del todo. Quiso calentarse, dijo la gente, pero nadie supo las maravillas que había visto, ni el esplendor con que, en compañía de su anciana abuelita, había subido a la gloria del año nuevo. Y eso fue La pequeña cerillera de Hans Christian Andersen. ¿Qué, ¿Qué opinan? Osiel Isidro, muchas gracias, saludos, primera vez aquí. A Ceres García, Oli, te saludamos también nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Naomi, Víctor, ¿qué tal? ¿Qué tal la semana? ¿todo en orden? ¿Qué tal tu semana? Mejor que muchas personas que han tenido que pasar por situaciones semejantes a lo que acabamos de leer. Pues sí, definitivamente. Comenzamos tristes, amigos, pero eso es muy usual en la literatura de Hans Christian Andersen. ¿Qué les parece? Creo yo que sí es triste, porque pues es la muerte de alguien, pero al mismo tiempo no lo veo tan triste porque la persona no se fue infeliz. El mundo quedó realmente igual, salvo alguna poca sensibilidad que pueda mover el hecho de ver a una niña fallecida, muerta. Pero ella se fue bien. O sea, ella no tuvo más, ¿cómo decirlo? Miedo. No tuvo que vivir otra vez ese frío, esa hambre. Maltrato y explotación infantil. Sobre todo. Y creo que es ahí donde este cuento lo propuse porque amo una de las partes que es la melancolía, la fusión del bienestar, de la felicidad, de la alegría, con esa parte que nunca te quita, nunca deja de estar ahí, que es la tristeza, el remordimiento, el dolor, la pena, todo. O sea, no solamente por todo lo que nos rodea, por cómo estamos pasando nosotros a diferencia de otros, por comparativas, dejando eso de lado. Nosotros mismos es el momento en el que hacemos el examen de conciencia del año y a veces salimos perdiendo en ese examen de conciencia. Sí que sí, sí que sí. Bueno, también hablaremos de este tipo de cosas un poco más a profundidad la próxima semana. La próxima semana sí también va a estar muy chido, ya leí el cuento. Todos propuestos por Víctor, por cierto, ya saben que él es el más grande espiritista navideño de esta sección del año en general. Así que bueno, yo me atengo a sus recomendaciones. Sin embargo, pues bueno, hoy es un miércoles más en el que estamos con ustedes y empezamos con esta lectura para poder entrar al tema discusión. Jo, jo, jo. Hans Christian Andersen, Naomi, creo que una persona que conocemos muy bien sin saber exactamente que lo conocemos. Todos y cada uno de nosotros. Todos y cada uno de nosotros. Si han visto películas de Disney, conocen la obra de Hans Christian Andersen. Vamos a ver una comparativa directa al programa de la semana pasada. Si no lo han visto, está en YouTube. De otra vez literatura. Otra vez literatura infantil. ¿Sí? Pero ahora Dark. O sea, estamos comparando el siglo XX contra el siglo XIX y eran dos cosas totalmente distintas. Y no solamente eso, mira, pues estamos en la era victoriana, ¿no? Sí. Hubo en esa época en general bastante apego y fascinación por la muerte. Bastante, mucha. Y con todo lo relacionado a la muerte, obviamente. La enfermedad, la pobreza, los cambios, la ruptura familiar. Digamos que haberse desarrollado como escritor infantil en esa época habla bastante de cómo se iba a desarrollar su obra en general. Pero tú eres el que sabe más de eso. Danos la introducción hacia la vida de este hombre. Mira, de entrada vamos a hablar de que toda esta parte previa a la primera revolución industrial
en Ajá. lo que fue toda Europa. Bueno, principalmente pegó en Inglaterra, pero toda Europa se vio beneficiada y afectada en iguales partes. Ajá. Vemos entonces cómo hay una distinción de clases previa al boom del cambio institucional. O sea, ¿a qué nos referimos eso? Cuando llega la revolución industrial, muchas personas creen inteligentes en clases bajas, traen todas sus ideas y ellos se convierten en los nuevos ricos. Previo a eso, tenemos toda esta parte en donde todavía, si tú eres zapatero, ni se te ocurra pensar en que algún día vas a tener éxito. Mandar a tus hijos a la escuela es un imposible, no existe los derechos, etcétera. ¿Ok? Claro. Estamos en toda esta parte que apenas van terminando todas las colonias de América y lo que es Europa se ve muy afectada porque perdió su gran afluente de dinero. Ujú. Entonces tenía que explotar más a sus propios pobladores. Es en este marco que nace Hans Christian Andersen, un niño en ese momento que básicamente es abrazado por una pobreza en que su padre era zapatero, su madre era lavarropa y de hecho muere muy temprano en su madre. O sea, él tiene que vivir pues con el hecho de no tener una figura materna. Ya. Tenemos entonces a este escritor, bueno, este niño muchacho ya, que comienza su vida queriendo él, uno, salir de ese estado porque a él no le gustaba nada su realidad en pobreza, y dos, con un alma romántica de la época. Esa Claro. necesidad de expresar sus sentimientos, sus emociones, sus vivencias, y que fuese aceptado a partir de ello. De hecho, él quería ser cantante y compositor de ópera. Maravilloso. Y con esto pues se va a donde él habita principalmente, que es en Copenhague, Dinamarca. Sí, Ahí era comienza un sus cante. estudios en música, los cuales pues puede valérselos por su trabajo, sí, pero aparte por la ayuda de un maestro muy importante para él, el cual nunca nos dicen su nombre. Saludos a ese maestro maravilloso y a todos los maestros que nos escuchan y que no han bajado el temple durante esta pandemia. Importante mencionarlo porque, digo, si ahorita es difícil comprometerte a estudiar música, imagínate en esa época en la que todos batallaban excesivamente de dinero. Así es, y fue... realmente dicen que no dicen su nombre, porque tengo entendido que a él lo apoyaron porque no quería el director que estuviese en la escuela. Híjole. O sea, el director fue Giuseppe Siboni, Ajá. con el cual después se entabló una amistad, pero al principio pues no lo quería ahí. Como que lo sentía... Ya sabes que cuando hay personas que van a transgredir en el tiempo, la época y sus escritos van a pasar a la historia, siempre son así, como personas, siempre son extraños y extravagantes. Sí. Así era este hombre, que a él de entrada le encantaba viajar, le encantaba estarse moviendo por todos lados, y eso no era bien visto en ninguna parte de lo que era el arte. O sea, si tú querías ser un gran pianista, tenías que irte a una parte específica de Europa y ahí vivir toda tu vida porque es donde están todos los pianistas. Entonces él pues no le gustaba, no sentía esa pasión por el sedentarismo y pues no lo querían. Este maestro le paga Ok. entonces su comienzo en la escuela, pero pues por pagar su escuela tenía que vivir pues mal, y por las malas condiciones y viviendo en Copenhague antes de que existiera esto del calentamiento global, pues ya sabemos, temperaturas extremistas muy feas, y él pierde la Horrible. voz. Así que ¡Qué horrible! Esa es una tragedia y es su propia historia de terror infantil. no, historias de terror le sobran, pero creo que sí, la que más le pegó fue que su sueño realmente, o sea, él no quería ser, no que no quisiese, pero para él no estaba en sus planes el ser escritor. O sea, quería ser... Entonces, Imagínense perder la voz y querer ser cantante de ópera. Es una tragedia, es una tragedia. aún con todo, termina los estudios de música
Y comienza una época en la que él trata pues de hacer algunas cositas con ópera escribiéndola, pero pues poco o nada le pegaban. Y la ópera está muy encaminada hacia el teatro. Sí. Así que él empieza a escribir obras de teatro con sus conocimientos en puesta en escena por la ópera y con algunas ideas muy muy innovadoras con respecto a la escritura que él tenía. Con lo cual uno de sus primeros éxitos fue su primera obra de teatro, El amor en la torre de San Nicolás, de 1939. 1839. 1839, perdón, sí. Sí, no, estamos un siglo antes. Sí, todavía no existía ese hombre llamado Hitler, aún no llegamos a eso. No, todavía no. Qué horror. Comienza toda esta parte en la que entonces es llamado por diferentes revistas y preguntado que por qué no escribía y por qué no escribía más. Y entre que le pagaban bien, como que empezó a decir, mira, pues tengo la capacidad. ¿Puedo venderme de esta manera? Y aparte que su acervo cultural, por los viajes que él hacía, le daban una ventaja increíble entre los escritores de la época. Claro, sí, claro. Comienza entonces él a trabajar una que otra novelita. De hecho, una de las primeras que trabajó fue en Italia, El improvisador. Órale. Y luego hizo una ópera que se llama La novia de Lammermoor, que es de las últimas que crea, porque ya después de eso simplemente no le pegaron. Ajá. Y por último un libro de poemas titulado Los 12 meses del año. Qué bonito. Y ahí es cuando llega la parte más importante a la que queríamos llegar aquí. Hay un boom en la literatura infantil. Ajá. A partir de 1938 y 1943 principalmente, él comienza a sacar cuentos como si no hubiese mañana. Y tal vez recordarán o tal vez habrán escuchado algunos de estos cuentos, como lo son Las zapatillas rojas, El soldadito de plomo, El ruiseñor, El patito feo, La sirenita, Pulgarcita, La princesa y el guisante, La reina La de las princesa y el nieves. guisante, se me gusta mucho. Ay, se me encanta la princesa y el guisante. Están La reina de las nieves, que Naomi nos tiene un dato interesante de este. Ah, sí, La reina de las nieves es un cuento de Hans Christian Andersen, está un poquito largo, pero ese inspiró a la historia de Frozen. Inspiró, porque no es la historia directamente animada, digamos que está inspirada solamente. Y también, no sé si recuerdas en la escena, en el primer libro de Narnia, la primera película también. Sí. Cuando la reina va por Edmund y lo sube a su carruaje y le comienza a hablar y así. La reina de hielo. Esa es una escena, sí, esa es una escena directamente del cuento este de Hans Christian Andersen. Oh, eso no sabía para nada. Entonces este hombre también inspiró, o sea, a otro escritor, porque ese sí es de tal cual tomado de Narnia. Entonces, me leí el libro y está muy acorde. De hecho, el primer libro está casi igual a la película. Que por cierto, Frozen tiene muchas referencias al cuento también. Si luego pueden ver un video de curiosidades sobre Frozen. Yo te juro que una vez me aventé como 4 horas viendo esos videos porque están tan interesantes. Y Frozen no es de mis películas favoritas. Realmente la desprecio un poco porque he escuchado las canciones demasiado. Pero tiene datos muy interesantes. Muy, 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 muy interesantes. Y el hecho de que se hayan inspirado en esta historia la hace todavía más bonita. Fíjate que a mí me gusta Frozen, a ser sincero. O sea, yo tuve la suerte que no tengo contacto con niños chiquitos, así que la podía ver cuando yo quería. Exactamente. Sí. Así que yo sí le tengo aprecio. Sí. Bueno, está bien. Naomi, así sí. es en este periodo en el que saca su cuento que acabamos de leer, La pequeña cerillera. Bien dark. Inspirado completamente en lo que fue su madre. Okay. Porque su abuela, o sea, él veía a la abuela que está en el cuento, la tomó directamente de su madre, la inspiración. Ok, sí. Uh-huh. Y hablando de como tal el cuento, pues narra una historia de pobreza, de distinción de clases. De hecho, el cuento original era mucho más largo. Lo que leímos sí es la versión ya editada, la edición que salió. Pero hablando de cómo era el cuento ese, originalmente hablaba mucho de
de cómo ella era despreciada. O sea, hay una animación de Disney, La Pequeña Cerillera, de hecho se llama, Ujú. que toma agarra mucho de eso para darle contenido a todo el... Es de 7 minutos, pero los primeros 2 minutos es como ella está tratando de vender los cerillos. Y por eso lo quitaron, Ouch. porque era como que muy repetitivo de que iba con uno, se lo rechaza, iba con otro, se lo rechaza. Pero quería dejar Ajá. muy en claro, no tanto el hecho que se lo rechazaran, sino cómo lo rechazaban. O sea, había uno de un señor que ella iba a venderle un cerillo, ofrecerle un cerillo. Sí. Él agarra su cigarro, la voltea a ver y saca un cerillo de su bolsa y lo prende. Pero así volteándola a ver, básicamente. Ujú. Y esa parte está bien triste, o sea, porque es lo que quería reflejar completamente. No solo es, hay diferencia, hay oportunidades, aunque tú tengas la oportunidad de apoyar, no lo haces. Ujú. Y es lo que, no sé, en ese aspecto me gustó mucho la forma en la que lo rescataron en la versión de Disney. Aquí lo que llama la atención de que escriba cuentos infantiles específicamente es que eran demasiado oscuros y hasta la fecha siguen siendo demasiado oscuros. Es Sí. decir, tú le puedes poner a tu sobrina la película de La Sirenita y la va a disfrutar y la va a bailar y le va a encantar, Ajá. porque es maravillosa. Pero el cuento original pensarías 2 veces antes de leérselo. El cuento original habla de cómo trataba de caminar, o sea, daba 2 pasos y las piernas sentía como si fueran miles de alfileres los que le picaban. Sí, Y al final se convierte en espuma, literalmente, o sea, se muere, se suicida. sí, claro. Muchos de los personajes en los cuentos de Hans Christian Andersen mueren. Mueren tal cual. O sea, un concepto que a mucha gente le cuesta explicarle a los niños, para él era como que, mira, así es esto, y ahí está. Siempre con finales felices, o la mayor parte de las veces. Pero muchos cuentos, ¿no? Muchos cuentos, como en La Pequeña Cerillera, pues tu protagonista muere y no hay nada que hacer. Y la reflexión, realmente, ahí es donde creo que es lo dark, Ujú. porque la reflexión no es necesariamente de que el mundo es bonito si le echas ganas, si te esfuerzas, el amor triunfa. No. Para él es, el mundo es cruel, hagas lo que hagas. Entonces, Y seas tú quien puedes, seas. seas quien seas, tú Pues puedes es ser una un niña. personaje encantado y puedes ser una niña, puedes ser una princesa, y si te pega la tragedia y la maldad, como quiera lo va a hacer y te vas a morir o te va a pasar algo horrible y vas a sufrir todo el cuento. De hecho, hay un detalle hermoso en el cuento, que si lo alcanzamos a leer, que era que él describía cómo se veía la niña un poco, o sea, los rizos dorados que tenía, y es como, y no importa. Y Sí, no no, no estaba para importa. presumir, sí. Exactamente, era. O sea, ese detalle es tan minúsculo, se te puede ir, pero en un análisis es vital para entender que él no que no tenía respeto por sus personajes, no tenía condescendencia, Compasión. compasión, o sea, él era... O sea, la vida es así, la realidad es así, este es un cuento de hadas, pero en mi mundo, en este mundo real, y eso me encanta a mí. Hay Y una te digo, teoría... Ujú. bueno, sí, dime. No, ahorita retomo. O sea, puede que finalmente para la mentalidad de la gente y de los niños de aquella época funcionara, ¿no? Ahorita como que si escribes un cuento infantil así, como que te tiran al loco y nada, esto no es para niños, friégate, desaparecen. No ganas Fíjate, concursos ni apareces en ningún lado. fíjate que por eso me gusta mucho el del pato y la muerte, porque Sí, es... aunque está bastante suavizado. O sea, no, Ah, sí, no es no es, literatura del siglo XIX. sí, no es el mismo estilo, ¿no? Yo lo que iba a decir es que hay una teoría que me gusta, bueno, que me gusta debatir, que es la creación de los mundos de la fantasía. O sea, que nosotros vivimos en un mundo real y al Ajá. momento de crear fantasía tienes que crear un mundo aparte. Y es el mundo de la fantasía donde vive la fantasía. Sí, el universo. Ajá. Pero a mí no me gusta eso. A mí me gusta más esta idea que toma Hans Christian Andersen, que es, estás en un mundo real donde puede ocurrir una fantasía, pero sigue estando bajo las reglas del mundo real. ¿Qué sucede? Si es una niña que está viendo a su abuela a partir de unos cerillos, bien, pero sigue estando la intemperie en medio de una noche helada. Ujú. Con Mira, eso... Ujú. sí,
Adelante. Es que Osmel Martínez dice, dirán que de alguna manera se volvió muy conservador, irónicamente la perspectiva social en la literatura. Mira, ahí te va. Ujú. La percepción de las edades y del desarrollo humano ha cambiado mucho en el último siglo, en la modernidad. De hecho, por ejemplo, el concepto de adolescencia no apareció por ahí de a mitad del siglo pasado. Sí, tú ya O sea, eres un hombre para los 14, 15 si años. tú eras un niño y de pronto tenías 12, 13 años y ya eras un señor y ya tenías, bueno, no un señor, pero eras una persona, ¿no? Y ya tenías que trabajar y tenías que pensar en cosas ya de tu futuro y de tu familia y así. ¿Se habrá vuelto conservador la perspectiva social en la literatura? Mm, Estamos protegiendo más a los niños, creo. Incluso si te fijas en las caricaturas que veíamos nosotros y las comparas con las que ven los niños de ahorita, hay una diferencia abismal, abismal, del tipo de chistes y el tipo de temas que se tratan. No, y todavía vámonos más atrás. O sea, vamos a poner de ejemplo. ¿Sí sabes por qué los Simpson tienen a Tommy y Daly? No. Son una referencia directa a las caricaturas de los años 30, 40, 30, de ese nivel de violencia. Verdaderamente existía ese nivel de violencia en las caricaturas. Sí, 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 tal cual. Y son referenciados así. Y hablamos de racismo y hablamos de guerra y hablamos de que el pato Donald estaba en las filas de Hitler. O sea, a esos niveles. Sí, sí, sí. Hasta politizado, ¿no? La caricatura infantil. Lo que pasa, creo yo, no es que se haya vuelto conservadora, no es que se haya vuelto frágil. Es que creo que pasamos por un periodo, por varios periodos de alta violencia social. O sea, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, revoluciones sociales, cambios Sí. ideológicos, dictaduras. O sea, hubo tanto movimiento que lo que no se quería mostrar, lo que no querían ya era más violencia, y menos para los niños. Y también fíjate que los medios y las producciones artísticas siempre o de alguna manera han estado al servicio de ideas políticas o de hasta la iglesia. Ah, claro. Entonces, ¿podías poner al Pato Donald en las filas de Hitler? Pues sí, porque servían de alguna forma para meter en la cabeza de la gente que lo veía cierta idea. No, Y teníamos a las Box Bunny guerras, matando japoneses, tal cual, así eran las caricaturas. sí, claro, claro. O sea, incluso hay películas de Disney actualmente censuradas que tenían escenas con personas de color, personas negras, siendo ridiculizadas y siendo humilladas. Ujú. Porque, sí, porque servían a fines políticos, a fines sociales. Entonces, digamos que también fueron terminando estas guerras, fueron desapareciendo esos ideales o fueron diluyéndose y ya no eran tan necesarios. Entonces, se enfocaron en otras cosas, nos enfocamos en otras cosas. Incluso, pues las caricaturas que nosotros nos tocó ver, a veces salen videos así de que, ¿cómo puede ser que hayan puesto esto para niños? Y son cosas como de contenido bien sexual o bien violento, que uno Ujú. ni siquiera se daba cuenta o no lo pensaba mal, y ahora lo ves de grande y dices, ¿qué diablos era esto? Y lo veías con tus hermanos mayores y no pasaba nada. Y uno podría decir, ay, pues yo crecí viendo eso y no me volví loco. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe hasta dónde nos llegó en la cabeza? Pero si comparamos a Johnny Bravo diciéndole imbécil a su sobrino, digo a su vecino, A su vecina. a su vecina, y a Peppa Pig enojada porque no puede silbar, es como que una enorme, gigantesca diferencia, como que no manches, ahorita no se dicen ni tonto. Que bueno, también recordemos o también tengamos la perspectiva de que eso es en cuanto a los medios públicos que son publicitados por grandes empresas, porque actualmente con el internet pues no, o sea, es en el momento en el que se quebró ya todo eso. O sea, vemos historias infantiles, sí, o adolescentes, pero que hablan de temas de sexualización, hablan de temas de violencia, hablan de temas sociales, tienen muchas, agarran de otras cosas y se dan y vuelven no tanto a la idea como eran los escritores del siglo XIX, pero sí a reflejar un poquito más la actualidad. Ok, dame un ejemplo.
Pues tenemos al creador de Hora de Aventura, que tiene su serie semi-adolescente, semi-adulta, en la Ajá. que pues habla de temas de sexualidad, de identificación sexual, mucha violencia, personifica o muestra la guerra. ¿Has visto a Catbook, el que tiene una papa y una rama? Sí. Es esa la serie. Ah, Y en esa serie se tocan ok. temas muy densos. O sea, no solamente es el gatito ese bonito. Pero ya, o sea, como tú dices, ya tiene una función, ¿no? O sea, ya es para reflexionar, Exactamente. no como antes que Eran... existía y daba risa. Ajá. Claro, mira, nos comentan, Ricocharte Lindsay. Antes era violencia en la caricatura, ahora son caricaturas con personajes sumamente chiflados y malcriados, quedamos igual. Pues Mm, sí, también, de hecho. Yo defiendo un poquito la caricatura actual. Hay algunas muy buenas que enseñan, en su general, Ajá. cosas muy buenas. La de... A mí no me gusta, pero Steven Universe tiene una idea muy interesante sobre el género, sobre la identidad sexual, sobre el acercamiento, sobre cómo debes llevar tu vida, qué es lo que sientes, los sentimientos, etcétera. No No, voy a Regular decir Show. que hay, Ujú. no voy a decir que hay, no me voy a poner conspiranoica y decir que hay una agenda detrás de eso. Puede que lo haya, puede que no. La verdad es que ahorita cualquier persona que tenga la posibilidad y el dinero puede hacer una caricatura de lo que le plazca y qué bueno que triunfe, o sea, qué bueno que haya creaciones, ¿no? Pero te digo, antes a lo mejor era conveniente poner al Pato Donald siendo nazi y ahora es conveniente educar a los niños de otras formas diferentes, ¿no? O sea, como que es lo que cambió, es lo que cambió. Que el niño también, como tú dices, Steven Universe también habla como de cosas así de lo importante que son los sentimientos y la psicología, o sea, como que esas son las preocupaciones de ahorita y de los papás y de los niños de ahorita. Ah, sí, claro. Entonces, sí, ajá, entonces por eso se enfocan en esas cosas, porque saben que son útiles y son necesarias y pues bueno, también es audiencia y pues de alguna manera sirve, ¿no? Me lo dijo una tía hace tiempo que decía, bueno, ¿y qué onda? O sea, porque yo dije, ¿qué pasó? ¿O por qué de repente de solamente tener a Dora la Exploradora que te enseñaba inglés, pasamos a Ajá. tener Ni Hao Kai Lan que te enseña chino mandarín? Decía, bueno, pues que son los papás los que exigen que tengan más cosas. Y pues sí es cierto. O sea, el conocimiento, como lo adquieren tan rápido en esas edades, los padres cada vez son más conscientes de ello y exigen que todo sea para aportar. Aprenden muchas cosas los niños, ¿eh? Bastante. Ay, no, no, no. Es un estrés tratar con niños porque son muy inteligentes. No porque son todos, porque son muy inteligentes. Sí, son, te agarran en curva. Mira, Ociel Isidro nos comenta, creo que cada producto de entretenimiento infantil es más una representación de los valores e ideales de sus creadores. Se me hace el Pues sí, comentario perfecto para pasar a lo siguiente, no sé tú. a ver, ¿De qué? Bueno, ¿a ti qué te gustó tanto? Que quería que lo presentaras tú. A ¿qué? Naomi le están encantando los cortometrajes navideños, déjenme les digo. Ah, sí, sí, están bonitos. Vamos a hablar ahora de un pequeño cortometraje de Tom Bluth. Quien guste de la animación sabrá quién es. Si no, ahorita lo voy a decir un poquito más. Pero este señor se aventó una tarea, su último trabajo en Disney, que quería que fuese algo muy sentimental, especial y conforme a las fechas. Y trajo a la vida un pequeño cuento, un libro infantil, que se llama The Small One, de Charles Tazewell. La convirtió en The Small One, Ajá, o Pequeño, un cuento de Navidad, o un borrico para Navidad. esa es la versión española. Así es. Está lindo, Está hoy muy lo bonito. vi. Está Hasta muy, el muy día de bonito. hoy lo vi. Búsquenlo, está en español castellano en internet. Lo traté de encontrar en algún otro, pero no se pudo. Creo que está en Disney Plus. No, no está en Disney Plus, lo busqué. Órale, qué raro. No sé por qué no lo han Bueno, puesto. pues ni modo. Yo lo vi en español castellano y me aguanto. Y también está en inglés. Si lo quieren ver en inglés. También, también. Está bonito, fíjate que hasta la mitad y hasta ya al final no entendí por qué diablos era de Navidad. Dije yo, bueno, Víctor, ¿por qué me pasaste esto? Esto no tiene nada que ver con la Navidad. Y no, sí tiene todo, absolutamente todo que Oh, ver con la vaya que tiene que Navidad. ver con la Navidad. Directamente, fue al punto toral de la Navidad.
Está bonito. ese cortometraje, nuevamente de Disney, vaya que hemos hablado de Disney hoy, Naomi. Sí, hoy es el especial de Disney. Eh, Hubiéramos tenemos que puesto hacer, el logo para que nos lo tumben. tenemos que hacer un especial de Disney de verdad. Ay, Dios santo, nos van a matar. Sí, probablemente. Ese especial va con una de las ideas más grandes que tiene el señor Donald Birgit Bluth, también conocido como Don Bluth, Ujú. el cual es, a los niños les puedes poner lo que sea, mientras al final le pongas un final feliz. Ok. Mira, o sea, ahí este señor Don Bluth está muy relacionado con Hans Christian Andersen entonces. Sí. Y también con adivina quién, ¿Con quién? con Walt Disney. Sí, bastante, la ideología iba Walt muy de la Disney, mano. Walt Disney era un apasionado y aficionado de la muerte y de la orfandad. Casi todos sus personajes de las películas primeras son huérfanos, o no se mencionan a sus papás, o No, y se mueren sus papás. y de las actuales también hay varias que siguen con la misma, pues así es fácil Frozen de nuevo, sus papás están muertos. Claro, claro, o sea, toda esa línea de niños con infancias difíciles Ujú. y que de alguna forma salen adelante, ¿no? Por medio de la magia y el poder del amor, funcionan. Para él funcionan y para todos estos autores y creadores también funcionan. Es que siempre he pensado yo eso, porque a mí me gusta mucho esa parte de lo oscuro, lo oscuro, pero al final una luz. O sea, no me parece incorrecto que se haga eso de que le muestre la parte mala del mundo a un niño mientras lo dejes con la esperanza de que se puede Eso lograr sí. sobresalir esa parte oscura. Sí, claro. Sí, no es como una total tragedia clásica, ¿no? Que todo lo que pasa es horrible y acaba horrible. Sí, no es, Que no eso, es Hamlet muriendo todo mundo. exacto, eso lo disfrutamos los adultos, que decimos, bueno, pues, o sea, yo ya tengo mi forma de ver la vida, ¿no? Y veo esto y puede que me afecte un poco, pero no me lo voy a creer totalmente. Que aún así los No. adultos tenemos Star Wars, tenemos Robocop, tenemos Terminator. O sea, películas que sí, son violentas, son lo que tú quieras, pero al final tienen un final feliz. Son comedias. ¿Sí? Sí, sí, prácticamente. Y así nos vamos. Podemos hacer una larga lista de películas y cuentos que son infantiles y que retratan temas serios, graves, duros, complicados y mortificantes, y que al final las cosas salen bien o salen de alguna forma bien. Volviendo Es un muy poquito lindo. a lo que es The Small One, pues Ajá. primeramente el libro es una noveleta, también conocida como cuento. Es que usan esta idea de la noveleta porque tienen muchos personajes, pero pues es un cuento largo, punto. Sí. En el que un señor y su nieto están trabajando con un burro, bueno, el animal, el burro. Ajá. Y el niño se empieza a enojar porque el burro no le hace caso. O porque el burro está viejo. O sea, no que no le Ajá. haga caso, sino que el burro no puede con la carga. Sí, pues sí, ya está cansado. De hecho, vive en una parte que se llama El Camino del Norte, México. Se llaman Padre y ¿Qué? Pablo. Ahí se llaman los dos narradores. Bueno, el narrador y el que escucha. Válgame. Y Padre le empieza a contar, pues, la historia de un niño, el cual su mascota, bueno, más bien su burro de carga, con lo que trabajaban, empieza a ser más una carga que un beneficio para el rancho en el que trabajaban, por así decirlo. Claro. Y su padre lo manda que tiene que, bueno, realmente quería venderlo él, pero el niño le pide que mínimo le permita que él vaya y lo venda. Quiere Para ser poder, su propio verdugo. para poder encontrar un lugar al cual llevarlo y que sea de bien. Sí. Y empieza a toparse con, pues, otra vez la realidad humana. Que esa es lo que yo quería darle de unión a esto, que te digo que esa parte del cuento que tuvieron que quitar, que rescataron en el cortometraje de Disney, Ajá. y como tal este cortometraje de Small One, que es todas las personas adultas cómo se presentan como demonios al niño.
sea, Sí. si te das cuenta, son todos los pecados capitales ahí. Es una pequeña Sí. pastorela. ¿Pastorela? ¿Sí? ¿Estás bien, Naomi? ¡No! No quiero volver a ver la palabra pastorela nunca. Hay animes navideños. Animes no sé. Tokyo Godfathers es una película navideña creada por Estudio Madhouse, la cual trata sobre 3 personas de vagabundos que se encuentran con un niño y están tratando de buscarlo para, o sea, buscar a sus padres para rezarlo o darles un buen hogar básicamente al niño. Ah, qué lindo está. Sí, está bonito y están muy empáticos los personajes. Qué bonito. La recomiendo bastante. Luego hacemos un especial de anime. Watashi wa. Detente. Bueno, pastorela clásica. Mira, lo que me llamó la atención de ese corto es que tal vez viéndolo de niño, sí dirías como que, ay, qué malos los adultos, qué horrible. Pero lo ves de adulto y dices, no, pues es que tienen razón, o sea, no conviene. O sea, nada más le convenía al curtidor, que era como que pues te lo compro barato y aquí lo destazo, ¿no? Hablamos, a ver, a partir de aquí va a haber spoilers. Sí. Para No poder creo que hablar, lo vean, la verdad. para poder hablar a gusto de esto hay que hablar de spoilers. Sí, así es. Ujú. No, nada, que te digo como que ya de adulto entiendes las razones de los Sí, adultos. sí entiendo la razón, pero aún así como que... Ay, te duele, o sea, de entrada... Pues sientes Es- feíto porque relacionas al burro con tu perro, con tu gato y dices, no Exactamente. manches. Sí, o sea, es llevar a dormir a tu perro, a tu gato, o sea, de que ya no hay otra forma en la que se vayan a curar, en la que vayan a... Hombre, qué duro es eso. No, hombre, está horrible eso. Me imagino. Básicamente yo puse este corto porque quería que fuese low. Ahí les va, para que entiendan de qué nos referimos con toda esta idea de la pastorela. Este era la única referencia directa que quería hacer a la Biblia y a toda la idea religiosa de la Navidad. A ver. The Small One trata de que pues este niño lleva a su burro, lo va llevando por diferentes partes a tratar de venderlo, pero asegurándose que tenga un buen destino. Ajá. Obviamente se encuentra con que pues no, o sea, un hombre lo quería para curtir su piel, otro hombre pues lo quería para dárselo a un señor que pesaba 15 veces lo que el burro. Sí. Y lo lleva con un subastador, si no estoy mal, no me acuerdo mal Sí. del corto. Sí, Y el un subastador pues se burla y se empieza a decir que el burro real y empieza a maltratarlo básicamente. Sí. Y pues el niño se empieza a pues, sentir mal porque él tiene que venderlo, él no puede regresar con el burro, le dijo el padre. Y al final pues se encuentra con un interesante personaje que no sé si conocerán ustedes, que se llama José Sí, claro, José. y su esposa María, Ajá. los cuales por alguna razón tenían que ir a Belén y necesitaban transporte. Sí. Y pues al parecer por alguna razón el niño sintió como que estas personas eran buenas y que tal vez sí podía confiarles la seguridad de su pequeño amigo, De su pequeño borrico. de su pequeño borrico. A mí me gusta Pero mucho. me encanta, Ajá. me encanta porque cuando aparece José hasta tiene la cara más bonita. Ay, está Y bien está así, guapo. está bien cute. O sea, todos los demás adultos bien narizones y cejones y horribles y diabólicos. Y no, José se aparece así como que, oh, pequeño niño, todo perfecto. Y es como que, pues yo también confiaría en él. O sea, en un lugar donde toda la gente está así de horrible. Este señor aparece y me da justo lo que venía buscando y aparte va a tratar bien a mi burro, pues no manches. Y es que aparte de todo llega que quería ver si estás vendiendo ese pequeño burrito debido a que mi esposa tiene que partir. No, pero en español de España, ¿cómo sería? Mi esposa tiene que ir conmigo a Belén y necesitamos llevarla porque va embarazada. Está muy bonito, es que es muy simple la historia. Es la historia más simple que se puede haber ocurrido a quien sea. Sí, está bonita, está simplona. Pero
A mí me gusta porque de entrada llena, en el sentido de que no es una pastorela típica de pastores, vamos a orar al niño, de el bien contra el mal, hay ángeles, hay demonios, lo que sea. Esas puras intenciones reales de hay ambición, hay avaricia, están estas personas que maltratan, hay ira, hay odio, todo, pero muy humano. Sí. Y la parte que es religiosa, o sea, la parte que es más de pues, José y María, es muy cálida. Ajá. No es abrumadora, no es una idea religiosa impositiva de un Dios todopoderoso. Son dos personas buenas, amables, que sabemos quiénes son de importantes porque, pues, son figuras Todos bíblicas. conocemos, sí, la Pero historia. realmente no tendrían, o sea, si nosotros no supiésemos nada, solamente serían dos personas buenas. Justamente es lo que estaba pensando. Si trajeras una persona de otra religión totalmente ajena al cristianismo y le pones esa película, es como que, bueno, ¿qué entendiste? ¿Qué entendiste tú? A ver, cuéntame. Pues que tenemos que ser buenos. Porque no, sí, ándale, porque no tendría sentido. O sea, esa referencia indirecta, súper directa, fue lo que me impresionó. Dije, wow, entonces sí es navideño y entonces todo tiene sentido ahora. Sutilezas. Sí, está bonito, está bueno. Y el niño, quién sabe si algún día se habrá enterado de que le vendió su burro a la madre de Jesús. Me pregunto cómo habrá reaccionado el niño en el momento en que se entere. ¡Se lo hubiera dado más caro! Supone que tiene el cielo y la tierra, porque no me puedo pagar más. Y nada, que se vaya al infierno por habérselo vendido y no regalado. Oye, que a todo esto que bañado Dios, por sí. ¿Cómo se llama? Ese fue el nombre del papá de Jesús. José. No sé por qué estaba pensando en Pedro. No. No le pudo proveer nada a José, así como de, bueno, aquí está este burro, este caballo, lo que sea, lleva a María. Mira, Víctor, hay dos frases muy importantes que tienes que aprender sobre Dios. Dios aprieta pero no ahorca. Y Dios da sus peores batallas a sus mejores guerreros. No quiero ser su mejor guerrero. Ya sé, ya me vio cara de... Yo no soy espartano, Dios. Atila el Uno, sí. No, pero así es, como que, sí, pues es que, pues precisamente Dios es el escritor de cuentos darks infantiles más intenso que hay. Pues nada más lleva como 7 billones de muertes. ¿Cómo está eso de darte una vida tan difícil y horrible para que tú te superes y encuentres la luz al final de tu vida? Espérate, entonces, aparte de todo, ¿Dios es escritor de libros motivacionales? Dios es todo. Y sí, también es escritor de libros motivacionales. Ya estamos debrayando mucho. ¿Por qué nos pusimos así? Sí. Ay, qué bonito la Navidad. Perdónenos, este año escribimos 2 pastorelas que valieron para puro comino, pero no valieron. Saldrán a la luz pronto y todos lo verán y se retorcerán cuando las vean puestas en escena. En algo van a aparecer esas pastorelas. Pero las 3 peores pastorelas de la historia. Lo peor que nos trajo el 2020. Qué horror. Mira, yo digo que es una pastorela el cortometraje, porque si analizas es eso, es nada más un niño que representa al pastor luchando con las diferentes tentaciones hasta llegar a la parte divina. Sí. Y creo yo que esa fórmula, bajo esa idea de que hicieron ese cortometraje en el 75, ajá, da entonces para muchísimo que se puede hacer. O sea, es la fórmula del bien contra el mal en cuestiones divinas, creo yo que se tiene que explotar más y abrirse la mente a... Ya no quiero ver la misma pastorela, por favor, ya no quiero ver la misma pastorela. Tratamos, Víctor, tratamos. Les vamos a contar tantito, no le vayan a decir a nadie, No vayan a pasarle este programa a absolutamente todas sus personas queridas, familiares y amigos, por favor. Está entre nosotros, ustedes los que sí, nos escuchan nada en YouTube. más.
No, simple y sencillamente estábamos viendo que una pastorela, que fue la premiada, se nos hizo muy normal. Muy normal. Víctor, nótese Víctor conteniéndose todas las palabras altisonantes que puede porque es horario familiar, aunque no lo crean. Es programa familiar, no horario. Ok, es programa familiar. No, miren, o sea, déjame esto a mí, Víctor. Yo soy más hipócrita. Más política. Yo soy un poco más diplomática que tú, por no decir hipócrita. No, vimos el resultado de la premiación de pastorelas. La verdad es que somos como ese meme de Dewey, como que no esperaba nada y aún así me decepcioné. Víctor y yo escribimos de manera un poco profana a veces, pero sostenemos la idea de que el bien triunfa contra el mal porque estamos locos, digo, porque pues, somos unos pobres que crecieron viendo Disney. Entonces, como quiera, con toda la fe del mundo. Como pudieron notar en todo el programa, somos quienes crecieron viendo Disney. Sí, pobres de nosotros. Entonces, con toda la fe del mundo, creyendo que el bien realmente triunfa sobre el mal, enviamos nuestros trabajos y todo, shalala. No ganamos, ok. Vemos el resultado, ok. La dramaturgia está bien. Digo, es una pastorela tradicional, ok. Ay, chicos. Quiero llorar. El problema, creo yo, es que ya estamos en un punto donde ver lo mismo, o sea, en este año específicamente, en 2020, ver una pastorela tan tradicional, o sea, que literalmente pueden agarrar cualquier pastorela que les salga ahorita en Google y nada más cambiar uno de los pastores por doctor, otro de los pastores por enfermero y ya. Sí. Es todo lo que hicieron. Es una pastorela que, muy pues mira, común. Pastorela es básicamente un género literario por sí mismo. Ajá. Bueno, un género dramático por sí mismo. Entonces, pastorela siempre, como dijo Víctor, es la historia. Persona buena siendo tentada o mortificada por todas las tentaciones hasta que recorre su camino y llega hasta la divinidad. Esa es una pastorela, eso es. Y es lo que se trata de hacer, es lo que se trata de innovar. Ha habido, y yo sé que hay creadores de pastorelas que agarran la misma idea y que son más valientes. Nos encantaría verlo, pero cuesta, no es muy común y cuando lo ves lo rechazan. Yo principalmente lo que no me gustó, y así voy a ser muy sincero, es que vi la pastorela que ganó estaba representada en un teatro. Dije, fue el año de la virtualidad. ¿Qué rayos está haciendo una pastorela física ganando este concurso? O sea, debió haber sido una pastorela que tuviese que ser montada 95% en Zoom. Sí. Una pastorela que pueda ser replicada a nivel internacional porque lo vas a transmitir en vivo y porque los actores van a estar en su casa. Claro, claro. Eso es lo que a mí no me convenció de cómo fue el ideal para elegir una pastorela en este caso. O sea, debió haber sido el transgresor. Este año fue la oportunidad de que tomaras lo más caótico e innovaras, ¿no? Y agarras lo mismo de siempre. Y nosotros, o sea, les digo sinceramente, Víctor y yo tal vez no somos la panacea de la dramaturgia en México, ni los escritores más novedosos del mundo, ni nada, pero crean que somos lo suficientemente ingenuos todavía para creer que se puede salvar esto. Si ustedes son ingenuos, denle like, comenten y compartan, suscríbanse a nuestro canal, porque yo me considero todavía una romántica ingenua que cree con todo el corazón que hay posibilidades de que estas cosas mejoren y se innoven y sean geniales. Pero como nos decía también un maestro de teatro grandioso que tuvimos, lo institucional así es. Lo institucional así es. Siempre gana lo que complace, no lo innovador, no lo que molesta. Gana lo que complace. Entonces, chicos, no vuelvan a intentar nada en su vida. No concursen en nada. No. ¿Cuál? Tenemos nuestros concursos, Naomi, nosotros, de fanfic.
Sí, tenemos concursos y vamos a seguir haciendo concursos. Y si con nosotros no ganan, hasta eso les damos la oportunidad de que nos manden un mensaje horrible. ¡Estúpidos! Gracias. Gracias por expresarte. Y no crean que eso va a afectar para si después quieren volver a inscribirse. Nosotros... Para nada. Es más, les sumamos puntos por haber sido honestos con nosotros. Porque eso es lo que nos gusta. Va a ser otra categoría. Va a ser la categoría de fanfic y la categoría de carta de odio a los jueces. Y Víctor y yo queremos incursionar. Queremos crear el género para participar en cuentos de literatuterrorismo. Pero luego se lo platicaremos. Víctor y yo ya lo tenemos muy bien planeado. Cuando suceda, necesitamos cómplices. Y esos van a ser ustedes, que están aquí con nosotros semana a semana. Nos estamos delatando antes de cometer el delito. Así debe ser, tener evidencia previa. Nadie comparta esto. En fin. Pues ya nomás queda decir que feliz Navidad. Todavía nos queda una semana más. Un poquito locos. Sí, es parte de las fiestas. Naomi, nos queda la última gran semana de Navidad, de los especiales de Navidad. Así es. Gente, escuchen la próxima semana lo que tenemos para ustedes porque va a estar padrísimo. ¿Qué les iba a decir? Compartan con sus amigos, con sus amigas, con su pareja, con su perro, con su burro al que van a vender. Compartan. José y María. Sí, compartan a José y María y a todas las personas que tengan a su alrededor. Es tiempo de reconciliarse con sus vecinos. Así que mándenles este programa maravilloso. Andrea Salazar, gran mensaje de lo institucional. Yo también soy una ingenua. Y sigamos siendo ingenuos y rebeldes, la verdad. Osmel Martínez, hagan concurso de textos institucionales. No estaría mal. Chicos, mira, ahí hay una buena idea. Concurso de textos institucionales, 1. Concurso de poemojis, 2. Ese tenemos que hacerlo en primavera. Tenemos que sacar en primavera el concurso de poemojis. Denle like si quieren concurso de poemojis. Y así varias cosas bien ridículas que se nos van a seguir ocurriendo y que solamente van a ocurrir en Yo Literal. Y Yo Literal ya quiere dar el siguiente paso el próximo año, así que estén atentos, vamos a necesitar mucho de su apoyo. Pero bueno, pues ya nada más queda recordarles que se suscriban a todos los canales, nos sigan en todas las plataformas, Instagram, Facebook, YouTube. Denle así like, es, amigos. Todas las formas posibles. Recuerden que aunque somos unos luchadores ingenuos y rebeldes, también necesitamos likes. Sí, también necesitamos likes y que nos compartan. Así que bueno, solo queda decir que yo soy Víctor. Yo soy Naomi. Y aquí nos estamos despidiendo. Bye bye. Bye bye.